Sean bienvenidos a esta clase grabada en nuestra unidad número 4, en nuestra materia Economía de la Empresa. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta conceptualización, ¿verdad?, de financiación de una empresa. La unidad, pues, ha sido denominado la financiación de la empresa. Aquí les quiero comentar, vamos a utilizar herramientas de trabajo. Estas herramientas para poder hacer la financiación y poder saber cómo se encuentra una empresa numéricamente hablando, requiere de razones financieras. O sea, de fórmulas que nos van a servir para poder identificar a través de rubros que ya están cuantificados o de cuentas importantes que ya están debidamente cuantificadas, determinar datos y sobre todo porcentajes para poder tomar decisiones certeras. Toda empresa requiere básicamente un análisis de toda la información, ¿verdad?, que se nos presenta, y lo más difícil y complicado de todo esto es poder tomar decisiones para que podamos en este caso mejorar aún más la economía de la empresa y sobre todo que las utilidades puedan ser invertidas lo más exactamente posible, ¿verdad? Evitando la posibilidad de riesgo, de podernos arriesgar y que luego pueda fallar o podemos, en este caso, disminuir nuestros recursos o simple y sencillamente tener pérdidas, ¿verdad? Por ello se hacen las escisiones o bien a veces se fusionan empresas, se unen empresas, pero a veces también se llega desgraciadamente a la liquidación. Y eso es lo que nosotros no tenemos como propósitos y sobre todo como especialistas en este análisis financiero. Entonces, vamos a dar inicio y bueno, vamos a platicarles, les voy a platicar aquí un poquito de las fuentes de financiación. Vean ustedes, este concepto de financiación básicamente no es otra cosa más que poder buscar todos los medios que sean necesarios para obtener recursos económicos, ¿verdad? Y poder en este caso invertir, para que la empresa pueda invertir, ¿verdad? Y en esas cuestiones, pues obtener otros ingresos más, potencializar la utilidad o el dinero que nosotros en determinado momento pudimos ahorrar como empresa a través de las reservas de capital, o bien pudimos en determinado momento fácilmente pedir financiaciones, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado en estas condiciones. Bueno, sabemos básicamente que aquí dentro de una estructura económicamente hablando, hay algo muy importante. El activo, los bienes y derechos con los que cuenta la empresa, son necesarios. ¿Para qué? Para que con esto, si nosotros adquirimos una deuda o contraímos una obligación, ¿verdad?, podamos, en este caso, cubrir esas deudas. Entonces, dentro de la estructura financiera y financieramente hablando, el elemento importante aquí es nuestro capital o patrimonio, que también se le llama. Pero también en este sentido estamos considerando todas nuestras deudas y obligaciones. Y entonces nosotros tenemos que acuerpar estas condiciones de deuda en relación con nuestros activos. Esencialmente, y el propósito básicamente de todo esto es que nosotros tenemos que hacer conciencia que nuestros activos, y sobre todo nuestros activos fijos, pues tratemos de conservarlos a la medida de lo posible, ¿verdad? Que haya liquidez en la empresa, que esa solvencia nos podrá respaldar con nuestros activos fijos, pero no podemos deshacernos de ellos. Entonces tenemos que ser muy congruentes en el momento de poder obtener nuestras propias obligaciones o nuestras propias deudas. Bueno,
Aquí hay algo muy importante que quiero comentarles. En estas condiciones, eh, financieramente hablando, nosotros tenemos fondos propios, pero también ajenos a ello. Tal vez para poder adquirir tener un financiamiento, pudimos haber hecho en determinado momento préstamos a alguna institución financiera, ¿verdad? O bien poder haber invertido en alguna moneda extranjera, alguna condición por ahí que nos permita obtener más ingresos en acciones, por ejemplo, pero tener mucho cuidado porque el grado de riesgo también se tiene que medir. Y en este otro sentido, los fondos que son propios, pues no tenemos mucho problema, ¿verdad? Si no nos va bien, el riesgo pues ya sería mínimo, tal vez sería el de perderlo, pero no nos endeudamos. En cambio, cuando nosotros adquirimos fondos, en este caso, pues ajenos, el problema sería cómo vamos a pagar si ya estamos en una deuda que al final de cuentas lo que era nuestro se nos fue y aparte tenemos que pagar lo que no es de nosotros. Entonces, eso es el problema y el meollo del asunto y sobre todo en las empresas que están iniciando actividades. Entonces, se dice también que una empresa que está trabajando, que está comenzando a trabajar, no va a obtener ingresos o utilidades por lo menos en los 3 primeros años. Posterior a los 3 años, entonces se empieza a ver, a restaurar estas condiciones porque todo lo que ingresó tiene que recuperarlo, ¿verdad? Bueno, algo muy importante que quiero que ustedes recuerden es que la contabilidad como un elemento importante, como un instrumento que nos va a permitir hacer los registros de las transacciones conforme vayan sucediendo, es en este caso la contabilidad. Y la contabilidad realmente es un concepto bastante complejo en el sentido de poder ser minuciosos en cada operación, en cada transacción que se está realizando. ¿Por qué? Porque no solamente es la contabilidad, no solamente es la cuestión administrativa de llevar un orden y control, sino que también tenemos que enterarle al SAT, al sistema de administración tributario a través de nuestros impuestos, a través de la recaudación de impuestos, a través de los tiempos que nos están marcando, ¿verdad? Porque tenemos obligaciones como sociedades mercantiles o como personas físicas. Entonces, realizar en este caso los estados financieros. ¿Y qué serán? Ustedes me podrán preguntar. Bueno, los estados financieros realmente son documentos, ¿verdad?, donde nos muestra financieramente cómo la empresa se está manejando, está trabajando, ¿verdad? Y qué dinamismo tiene con los bienes tangibles, los bienes intangibles, qué deudas, qué obligaciones tiene que cubrir y con qué capital cuenta. Los resultados también de la empresa después de un periodo determinado de trabajo. Entonces, son muy, muy necesarios, muy, muy importantes. Y vean ustedes, tenemos básicamente 4 tipos de estados financieros. El primero de ellos, y muy conocido por ustedes, es el balance general, que tiene varias denominaciones, ¿verdad? Estado de posición financiera, estado de situación financiera. El segundo, por grado de importancia, sería el estado de resultados, o el estado de pérdidas, o el estado de ganancias, que también se le denomina. El estado de cambios en el patrimonio. Este estado de cambios nos va a mostrar cómo, qué tantos aumentos o disminuciones de capital, del capital social ha tenido la empresa, o del capital patrimonio neto, cómo han sido sus variaciones, porque aquí sí nos interesa poder cumplir con un acta constitutiva, porque en el acta constitutiva nos indican básicamente cómo un socio, un accionista de una empresa va a hacer sus aportaciones y a ver si esto se ha cumplido. El estado de cambios en la situación financiera también, o flujos de efectivo, qué tanto han variado, qué tanto ha sido su variación, ¿verdad? Y qué tantos cambios ha tenido en un periodo determinado. Entonces, vean ustedes que todos estos estados financieros son necesarios, son básicos e indispensables. Bueno, algo muy importante que les quiero comentar.
para no olvidar la esencia de cada estado financiero y sobre todo de los dos principales, que es el balance general. Aquí siempre nos va a mostrar los activos y vean que lo estoy representando con números azules porque son todos los bienes y derechos de la empresa, el pasivo en rojo porque son todas nuestras deudas y obligaciones y el capital, bueno, es un dinero que en este caso pudieron haber ingresado. Entonces, un estado financiero les van a presentar en forma de reporte y no solamente les va a servir a los dueños de la empresa, sino también en este caso, ¿a quién más le puede servir? Pues le puede servir en este caso a las instituciones financieras, a otro tipo, a nuestro propio sistema de administración tributario, ¿verdad? A través del cálculo de nuestros impuestos. Entonces, no solamente sirve a los empresarios, a los dueños, sino hasta terceras personas, a un proveedor, a un cliente, a alguien que quiere invertir en nuestra empresa. ¿Qué tan importante es esta presentación? Bueno, otro más que ustedes conocen perfectamente bien es el estado de resultados. Este estado de resultados pues nos dice, a ver, ¿qué tanto estás vendiendo, verdad? ¿Cómo quedaron tus inventarios? ¿Cómo estuvo tu costo de ventas? ¿Cómo quedó tu inventario inicial y tu inventario final? ¿Qué gastos tuviste? ¿Qué costos y gastos tuviste de los diferentes tipos de gastos existentes? Y en este sencillo caso, pues de la utilidad que se obtuvo hay que disminuir los impuestos y al final de cuentas te da tu utilidad neta. Y esta utilidad neta es la utilidad final que tenemos que propiciar, que es un medio, un método, utilizar un método, perdón, dinámico. ¿Por qué? Porque nos necesitamos saber invertir. ¿Y saber invertir en dónde? ¿Y cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Con qué interés? O si nosotros vamos a dar, en este caso, préstamos, bueno, ¿bajo qué interés? ¿Por qué? Porque el objetivo básicamente de todo esto es lograr la rentabilidad. Y volvemos a caer en lo mismo con estos análisis financieros, ¿verdad? Y estos análisis financieros que al final de cuentas nos va a decir si la empresa tiene liquidez, en qué porcentaje, no puede tener demasiada liquidez, ¿verdad? Porque también es peligroso, pero tiene que equilibrar estas razones financieras. La solvencia que sabemos básicamente es, en este caso, adquiero la responsabilidad, pero puedo pagar, ¿sí? Y que la empresa esté en ese sentido y culturalmente también psicológicamente preparado de que puede pagar. Este apalancamiento no siempre, el apalancamiento o el endeudamiento no siempre es un motivo de preocupación, ¿verdad? Sí es un concepto bastante complejo, por eso lo puse en color rojo, ¿verdad? Porque pues hay muchas deudas, muchas obligaciones y tenemos que buscar los medios. Pero si este apalancamiento está bien cimentado a través de una estrategia, de decir, bueno, ok, la empresa está endeudada, pero hay un motivo, tenemos activo fijo, ¿verdad? O tenemos activo diferido y con esto podemos soportar por un tiempo determinado, solo que tenemos que medir los tiempos y los espacios en este sentido. El tiempo y el interés en estas cuestiones sí son básicas, necesarias. Entonces, el apalancamiento no siempre es malo. Y la rentabilidad, por supuesto, este elemento tan importante y tan significativo aquí en nuestras empresas, pues la rentabilidad lo coloco hasta en un color más agradable, ¿verdad? Porque esto quiere decir que la empresa se ha autorrealizado y puede seguir prosperando constantemente. Entonces, veamos que esta financiación no solamente le sirve al dueño, sino a terceras personas y sobre todo a nuestro en este caso, SAT, ¿verdad? Que nos va a servir para poder pagar impuestos en tiempo y forma oportuna. Entonces, con esto concluyo y recordemos que la empresa es nuestro núcleo económico. Por su atención, gracias.